Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos con la limpieza profunda al estudio. En el anterior video les enseñé cómo pintamos la puerta y eso ocasionó que el estudio tuviera demasiado polvo, ya que tuvimos que lijar la puerta antes de pintarla. Es por eso que estoy realizando esta limpieza muchísimo más profunda de lo que realizaría. La forma correcta de limpiar una habitación es de arriba hacia abajo. Es por eso que vamos a comenzar con el techo. Para limpiar el techo voy a utilizar este artefacto que la verdad no sé muy bien el nombre. Aquí se le dice mopa, no sé cómo se le diga en su país, pero bueno. Ya mi mopa había perdido el cierre mágico y no se estaba adheriendo bien el paño. Entonces vean cómo se me doblaba y no me dejaba limpiar bien el techo. Para solucionarlo, lo que hice fue agarrar, ¿saben lo que utilizamos para quitar la costura? No sé cómo se llama eso. Bueno, para desbaratar la costura es un desbaratador, creo que se llama. Bueno, eso fue lo que utilicé y miren toda la pelusa que saqué de la mopa. Y haciendo eso fue que pude que se pegara la mopa bien y poder limpiar el techo. Miren, lo que hice fue aplicarle mi mezcla de limpieza de Fabuloso con vinagre y así fui pasando la mopa por absolutamente todo el techo. Y bueno, acompáñenme ahora a ver esta muy triste historia. Y bueno, se podrán imaginar lo que grité. Pero bueno, lo tuve que cortar para efectos del video. Quedé un rato privada, pero bueno, me sobé y seguí, señores, con la limpieza. Ahora vamos a seguir con las paredes. Para las paredes con la misma mopa, obviamente la limpié, lavé ese trapito y después me di cuenta que yo soy una persona alta, señores, no sé si se han dado cuenta. Yo mido 1,78, así que me di cuenta que no necesitaba tanto la mopa en algunas partes y eso se me hizo más fácil hacerlo yo con mi mano. Y en otras partes que sí se me complicaba más, lo hacía con la mopa. Ahora es momento de despejar el área, el cuarto, con las cosas que nos puedan impedir limpiar profundamente. Y bueno, este es el turno del escritorio. Tenía años que no limpiaba ahí detrás de ese escritorio. Tenía mucho tiempo el escritorio en esa pared, de esa forma. Y todas esas cosas estaban súper llenas de tierra, señores. No solamente por la obra, sino también porque en la pared se acumula la tierra, señores. Hay que estar claro. Así que bueno, yo tenía mucho tiempo sin sacar todas esas cosas. Es por eso que ahora voy a pasar la mopa ahí en la pared para limpiarla muy bien. En la mopa, saben que le aplico el Fabuloso con vinagre rociado, muy ligero. El trapo está ligeramente húmedo, pero no está mojado del todo. Y ahora sí, con el techo y las paredes limpias, procedemos a barrer la habitación. Es importante cuando realizamos una limpieza profunda el mover los muebles para barrer. No es barrer por donde pasa la novia, es mover los muebles, barrer por todas partes para que de verdad sea una limpieza extrema a la habitación. Así que bueno, ahí moví el escritorio, lo coloqué en su nuevo sitio. Díganme qué les parece ese sitio. Después de tanto pensarlo, dije, bueno, voy a intentar un tiempo con el escritorio así. Si ya después me cansa, lo muevo de lugar. Vamos a ver qué tan práctico me funciona de esta manera. Pero en cuestiones de optimizar el espacio, la habitación sí se ve muchísimo más grande de esta manera. Así que bueno, me gustó este nuevo orden. Para limpiar los aparatos eléctricos como la impresora, mi máquina de corte y todas esas cosas, utilizo un paño casi seco. Está un poco húmedo con el Fabuloso y el vinagre, pero está casi que seco el trapo. No me gusta pasar el trapo húmedo porque siento que quedan marcas, así que no me gusta.
Aquí me ven organizando cada cable. El ruido visual que generan los cables es demasiado, es por eso que me gusta ocultarlos, colocarlos en lugares donde no se vean y así todo funcione mejor. Obviamente sí vamos a conectar las cosas, pero por la parte de atrás en la esquina para que esos cables no se noten. Y bueno, ahora sí vamos a limpiar el escritorio con mi mezcla que hemos limpiado todo de vinagre con Fabuloso. Y subí la impresora porque sentía que abajo estaba muy pesado, y la máquina de corte lo que hice fue colocarla de esta manera y siento que se ve todo muchísimo mejor de esta manera. Ahora vamos a organizar mis cosas de electrónica, todos mis cables, cargadores, audífonos, cosas tecnológicas, yo las tengo en esa caja plástica. Y bueno, abajo coloco la caja de la computadora y arriba coloco mis cosas electrónicas en esa caja. Y así siento que me organizo muchísimo mejor. Ya yo sé que ese es el lado de la electrónica. Y del otro lado sí tengo los papeles, mi carpeta con todos los papeles del hogar, de la casa, míos. Y bueno, encima de esos papeles tengo la caja con cosas de papelería. Ahí tengo que sí, tapes, lápices y todas esas cosas escolares. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Y bueno, en el video no se aprecia bien la tierra que hay, pero créanme, yo no estoy limpiando por gusto. Miren cómo me quedó el trapito nada más con la parte de arriba de esa mesita. Y bueno, ya después lavé ese trapito y le pasé otro con la mezcla de vinagre con Fabuloso. Para limpiar el mouse sí humedezco un poco más el trapo, sobre todo por la parte de abajo, porque miren cómo se le acumula ahí la tierrita. Así que le doy así como con mi uña y después paso el trapo bien húmedo y es que logro quitar esas manchas del mouse. Y ya organizando todo en su sitio, terminamos con el escritorio y vamos a dar inicio ahora con el vanity. El vanity no está tan desorganizado porque yo mantengo las gavetas súper limpias y organizadas. Todo lo que saco de su sitio lo vuelvo a colocar en su sitio. Así que simplemente es pasar el trapito por aquí afuera y colocar los muebles del vanity. Saben que los muebles del vanity los guardé en la otra habitación, así que los tengo que ir a buscar para traerlos para acá.
ya comenzamos con los detalles finales, organizando los últimos toques que nos faltaban para ya dar por terminada esta limpieza y organización profunda a la habitación. I miss the old days, memories of us keep killing me slowly. You don't really care, don't want you to hold me. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Para finalizar colocamos la alfombra que está súper limpia en el vanity. Me gusta tenerla ahí ya que yo me arreglo parada y bueno, me gusta hacerlo así, descalza, con mis piecitos en la alfombra, súper relajada. Esa alfombra es súper cómoda. El último detalle que hice fue lavar ese matero y colocarlo limpiecito en la esquina. Siento que tengo que comprar otro florero, pero eso lo dejaremos para después. Y bueno, este es el resultado final de esta limpieza. Díganme qué les pareció. Por aquí tengo todos mis viniles. Para los que no saben, yo soy diseñadora gráfica y tengo mi máquina de corte, rótulo y todas esas cosas. Así que bueno, aquí tengo mis materiales de papelería y electrónica, mis libros, mis agendas, mis cuadernos y todas esas cosas de una forma muy organizada. Aquí está mi logo, que tengo ganas de cambiarlo, quizás lo hacemos en otro video. Y seguimos con el escritorio. La impresora decidí dejarla en esta esquina y me encantó, me parece súper práctica ahí. La rejilla ahí con el calendario, mi computadora, el teclado, el mouse. Siento que ahora sí me provoca sentarme ahí a trabajar súper cómoda, feliz y a gusto. Eso es lo más importante al finalizar una limpieza, de que a uno le provoque estar en ese sitio y se sienta bien. Y bueno, el vanity no cambió mucho, está igual, ya nosotros lo habíamos limpiado recientemente, pero bueno, con esta última obra debimos hacerlo otra vez. Y bueno, esta área fue la que menos me gustó cómo quedó. Pero bueno, esos 3 cojines no los boto porque los tengo ahí guardados, porque vamos a hacer una manualidad próximamente con esos cojines. Así que bueno, para que no me ocupen muchos espacios, los coloqué ahí con las cosas de hacer ejercicio. Y siento que el cuarto quedó súper despejado de este lado. Puedo abrir el closet tranquilamente y se siente de verdad que muchísimo más amplio el espacio. Si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver. Yo lo aprecio y lo valoro demasiado. Sabes que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y bueno, sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.